Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a ya lo que es, como bien sabéis, la última de las sesiones de la muestra de Cine y Economía de este año, de 2024, Cineco. La verdad es que las dos otras sesiones para los que estuvisteis, pues yo creo que nos dejaron muy buen sabor de boca a todos y yo creo que esta tampoco os va a defraudar, porque además vamos a tocar la parte financiera de la empresa, que es la parte más popular, yo diría, siempre que uno piensa en empresas, piensa en las finanzas, y también la parte, bueno, pues que peor fama tiene muchas veces, ¿no? O sea que ahí vamos a tener, bueno, pues un tema yo creo interesante para el debate, más aún cuando además nos vamos a centrar también en el tema de la vivienda, ¿no? La vivienda, que ya sabemos que tiene una doble cara, porque por una parte es un bien de primera necesidad para todos, que necesitamos, bueno, para nuestra vida, para satisfacer nuestras necesidades más básicas, de hecho, pero por otra parte también es un bien de inversión, ¿no? Es un bien además pues bastante rentable. Bueno, de hecho, yo hoy mismo leía una estadística y casi el 90% de las personas que hoy en día compra vivienda lo hace precisamente para invertir, ¿no? Entonces da lugar a cierta especulación y da lugar, bueno, pues a un alza de los precios, como estamos viendo, tanto el precio de compra como el precio de los alquileres, y esto está, bueno, de total actualidad. Bueno, para ello, la última pregunta que nos hacemos no es nada personal, son solo negocios, ¿no? Que nos sonará esa frase de alguna otra película. Pero la película que vamos a ver en este caso, el film, es La gran apuesta, que es una película del año 2015. Y para presentar la película y también para realizar el coloquio se encuentra conmigo Maribel González. Maribel es profesora titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Salamanca. También conmigo está en el decanato, es vicedecana de Docencia y Calidad. Y Maribel, bueno, pues es una persona pues muy comprometida con la docencia, se preocupa mucho de la docencia de calidad, además de realizar, bueno, pues innovación docente, de hacer las cosas de otra forma distinta para llegar siempre al público. Ese público, pues en muchas ocasiones es público universitario, pero en otras ocasiones no tiene por qué ser público universitario, ¿no? Y es en este caso, ¿no?, que tenemos todo tipo de público aquí, porque la entrada, como sabéis, siempre es libre para el que quiera venir. Y Maribel, yo creo, bueno, pues que nos va a plantear el tema, bueno, de una forma interesante, y es unido a la estupenda película que tenemos. Bueno, pues esperemos que el coloquio, que ya sabéis que siempre realizamos después de la película, nos sentamos allí en la mesa del castigo, ¿verdad?, ahí en la esquina. Y nada, estáis invitados no solo al film, sino también al coloquio. Bueno, sin más os doy paso a Maribel, que yo creo que, bueno, que es un broche de oro para lo que es esta muestra. Bien, gracias, Jesús. Buenas tardes a todos. Antes que nada, bueno, pues agradezco a Jesús la invitación, a Lucía también por la parte que le toca, que está por ahí, y por la preparación de del ciclo de cine. Bien, la película que vamos a ver, como dice Jesús, es del año 2015. Está basada en un libro del mismo título de Michael Lewis, de Big Short, del año 2010, y la película obtuvo el Oscar al mejor guión adaptado en el año 2016. La película se centra en todo lo que ocurrió en el año 2008 con la crisis de las subprime. Las subprime son las hipotecas que se conceden a los segmentos que tienen más riesgo de morosidad y de pago, y de todos los títulos que estaban articulados a través o a partir de la subprime. Una crisis que terminó con la caída y la quiebra de Lehman Brothers en el año 2008 y que, bueno, luego trajo toda una crisis financiera y económica de carácter internacional. Realmente la película transcurre en 2 o 3 años anteriores, donde, bueno, en el guión o el resumen de la película dice que 4 tipos fuera del sistema, realmente eran 4 inversores que también estaban dentro del sistema, pues empiezan a descubrir que estas hipotecas tenían determinados tipos de problemas. El mercado seguía sustentándola como que era una inversión fuerte, no solo esta, sino todos los títulos que habían salido relacionados con ello, y ellos empezaron a ver que había algo que estaba ocurriendo. Entonces, en este sentido, lo que hicieron es, bueno, pues ya se verá en la película y por eso viene la gran apuesta, apostar precisamente a la caída de este tipo de hipotecas.
tenemos que recordar que, bueno, como he dicho antes, los efectos de la quiebra de Lehman Brothers, aunque ya venía de antes, fueron fuertes y todos lo recordamos, muchos de los que estamos aquí, también porque llegaron evidentemente a todos los países precisamente por los intercambios de activos financieros que existen en las entidades bancarias a nivel mundial. En el caso de Europa, recordamos que Grecia y Portugal tuvieron que ser rescatadas. En el caso de España, tuvimos que salvar a la banca. Pero pasamos en 5 años, desde el año 2007 al año 2012, a tener 4 millones más de parados en España, pasar de un crecimiento del 3% del PIB a un retroceso negativo del 1%, pasamos de tener un superávit en las cuentas presupuestarias del 2% a un déficit del 7% y pasamos a tener una morosidad de cerca del 10%. Entonces, estamos hablando evidentemente de un gran acontecimiento y de cuestiones que lo que hicieron principalmente fue romper todo el esquema que hasta ahora se tenía del sistema financiero. Bien, esta película es considerada como un culto para aprender finanzas. Yo lo que sí les pido es que no se asusten con la cantidad de términos financieros que van a aparecer. CDOs, CDS, swaps, invertir a corto. Lo cierto es que la película tiene el recurso de traspasar la cuarta pared, es decir, que hay determinados gaps en los que habla directamente con el espectador explicando todas estas cuestiones. Y bueno, digo que no nos tenemos que asustar, o quizás sí, porque a lo mejor nos tenemos que asustar de tal cantidad de productos financieros derivados que están basados en intangibles y que van perdiendo un poco lo que es el bien raíz. Productos que en estos momentos se están ofertando y se siguen ofertando porque hay alguien que los compra o para que alguien los compre. Y esta distinción entre el para y el porqué yo creo que es importante porque también determina las consecuencias y los efectos que tienen para determinadas personas o para los que invierten. Tengo que advertir que desde mi punto de vista no es una película de héroes y villanos, porque veremos que todos van a ganar al fin y al cabo. No es una película tampoco que vaya en contra del sistema financiero, tampoco va en contra de las entidades financieras, tampoco va en contra del mercado, pero yo creo que tenemos que ir un poco más allá y captar determinados tipos de reflexiones desde el punto de vista individual y también desde el punto de vista social. En primer lugar, una cuestión de expectativas. En aquellos momentos, y también ocurrió en España, era una época en la que se vivía por encima de las posibilidades. Es decir, se estaba viviendo no con un crecimiento económico productivo, sino se crecía o se vivía bien porque se vivía a crédito. Y esto se podrá ver en algunos de los personajes cuando hablan de que se compraban y se invertía en vivienda, se rehipotecaban varias veces para conseguir fondos para comprar nuevas viviendas, que se rehipotecaban para seguir comprando viviendas, a la espera de que el mercado subiera los precios y pudiera ganarse dinero. Una segunda reflexión en torno a los incentivos que tienen principalmente las cúpulas directivas de las grandes corporaciones. Incentivos de carácter financiero basados en resultados y que hacen que el camino para lograrlos muchas veces perdamos de vista el lastre y los daños colaterales de carácter social que se van produciendo. Una tercera reflexión en cuanto a la ética. Y la ética, sobre todo, porque yo creo que tenemos que olvidar esto de que business is business. Tenemos que empezar a pensar que efectivamente los negocios tienen repercusiones en la sociedad, sobre todo en estos momentos en los que nos enfrentamos a grandes retos de carácter social. Y hay que empezar a pensar en darle el sentido de que cuando se toman determinadas decisiones en el mundo de los negocios tenemos que pensar también en los demás. Yo creo que aquí también teníamos que pensar la parte que nos toca de los que formamos a los que van a ser futuros economistas y futuros empresarios, porque yo creo que no consiste solo en dar nociones de responsabilidad social corporativa, sino de generarles ese análisis crítico para que cuando salgan fuera sean capaces de actuar con ética. Y esto se puede ver en algún personaje como una de las personas que pertenece a una de las grandes agencias de rating en Estados Unidos, Standard & Poor's, que cuando se le pregunta por qué no han calificado una deuda como deuda basura, y bueno, pues contesta diciendo que simplemente la corporación que la está emitiendo es también cliente suyo y por lo tanto reciben dinero de otra parte. Y yo creo que una reflexión final en torno a la transparencia. Hay una frase final que aparece en la película donde dice que el verdadero riesgo es no saber qué se está haciendo. Evidentemente, cuando tomamos decisiones hay riesgos por la incertidumbre de lo que pueda ocurrir y que no podemos manejar, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que necesitamos información. Necesitamos información los que invertimos, los que tomamos decisiones, y necesitamos que se dé información por parte de los que lo emiten. Se necesita mucha más transparencia para que al menos los riesgos que nosotros podemos gestionar y que son responsabilidad nuestra, podamos disminuirlos.
Y bueno, yo creo que ya con esto podemos pasar a ver la película y luego ya hablamos en el debate. Gracias.